En Es Radio, La Noche de Cuesta, con Carlos Cuesta. Lo que está en manos del Gobierno de España estamos cumpliendo. Lo que está en manos de otros, estamos trabajando para que se cumpla. Bueno, pues lo tienen clarísimo en el Gobierno, Fran Carrillo. Vamos a ver. Buenas noches, Carlos. No son más separatistas porque no pueden serlo. No son más separatistas y no hacen más cesiones separatistas porque hay un Tribunal de Justicia de la UE que está supervisando la ley de amnistía y porque el Tribunal Supremo ha decidido lo obvio, que por malversación no puede haber amnistía. Y ya está. Va a llegar un momento, buenas noches, como digo Carlos, Sandra, a todos los oyentes, va a llegar un momento en el que va a tener más sentido de Estado Puigdemont que Sánchez. Es decir, se está llevando tanto al separatismo, está llevando tanto la causa de Estado putrefacto, dices. No, pero incluso, es decir, está tan en la esquina Sánchez ya de lo que es el golpismo, de lo que es lo antidemocrático, de lo que es el liberticidio, de lo que es precisamente la ruptura y la destrucción de lo que es la unidad nacional y todos los valores que ella consagra, que sustituirá a Puigdemont en la defensa de algo que Europa no lo compra, como no compra tampoco la oficialidad del catalán, como no compra nada que venga precisamente de un prófugo de la justicia que en cualquier otro país habría sido detenido y juzgado conforme a las leyes nacionales. En España, ¿por qué? Porque en España hace mucho tiempo que esto, a pesar del esfuerzo de algunos honorables jueces y magistrados, dejó de ser un Estado de Derecho tal y como lo concebimos desde el punto de vista político y ejecutivo, y dejó de ser esa democracia normal de la que presumíamos hasta no hace mucho. Entonces, bueno, todo lo que venga de Sánchez pues deja de ser normal para convertirse en anormal. Pablo Planas, bienvenido. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Pablo, ¿cómo estás? Te hago las 3 preguntas de rigor. ¿Cortará Junts con el PSOE? ¿Habrá moción de censura? ¿Nos libraremos de Sánchez? Bueno, pues estoy en síntesis de acuerdo con lo que has explicado. No va a haber moción de censura ni instrumental ni no instrumental. Va a romper con Sánchez Puigdemont, efectivamente, pero Sánchez seguirá ahí. Es decir, Puigdemont a lo mejor no entendió bien que sus 7 votos fueron fundamentales después del 23 de julio para investir a Puigdemont, a Sánchez, pero que ahora pues son muy relativos, porque Sánchez gobierna al margen de los cauces legales, de los cauces habituales y desde luego de los cauces parlamentarios. Es que Puigdemont yo creo que se ha debido hacer un lío. Debajo de ese pelo yo creo que debe tener ahí un cacao de mucho cuidado y se ha hecho un lío. Y se ha debido pensar que puede estar en contra de España y que por eso el Partido Popular tiene que ir con flores a María a mendigarle una moción de censura y que además el Partido Popular tiene que renunciar a decidir quién sería el candidato en esa moción de censura y que además por ser muy separatista, por eso Sánchez no le iba a engañar, no, Sánchez engaña a todos. O sea, que Sánchez esté dispuesto a destrozar España con tal de seguir en el poder no implica que no esté dispuesto a engañar a Puigdemont con tal de seguir en el poder. Creo que era bastante sencillo de entender hasta para Puigdemont, Pablo. Exacto. Lo que ocurre es que, en fin, Puigdemont va de jugada maestra en jugada maestra. El concepto jugada maestra es una cosa que se acuñó, como recordaréis, durante el proceso y que consistía en que los independentistas cada vez que metían la pata se creían que le habían metido un gol al Estado. Y después tiene que ver también con ese carácter supremacista del independentismo catalán. Es decir, eso de creerse mucho más listo que nadie. Dice, y hay mucha gente mucho más lista que Pedro Sánchez, pero no precisamente en Junts. Bueno, creo que nos está escuchando ya Alejandro Fernández. Alejandro, ¿cómo estás? Muy bien, os escucho un poco bajito. No sé si podéis ajustar ahora el volumen de algún modo. No te preocupes, que ahora te lo sube Isaac el volumen. Alejandro Fernández, presidente del Partido Popular de Cataluña. ¿Tú te crees algo de lo que está diciendo Carles Puigdemont? No es que me lo crea o no, yo no sé exactamente lo que van a hacer, si van a romper, no van a romper, qué significa exactamente que vayan a romper. Es lo mismo que tampoco sabíamos en los innumerables ultimátums que ha hecho durante los últimos años, metiendo mediadores, luego ahora habla de hacer una consulta a la afiliación, vete a saber qué fecha le pone. Yo creo que la principal pregunta que nos tenemos que hacer, aunque yo puedo entender pues una cierta incluso angustia, impaciencia que pueda tener la gente de buena fe que desea un cambio de gobierno en España, es que tengan claro que nada de lo que vaya a hacer Puigdemont está hecho con la vocación o la voluntad de traer un mejor gobierno a España, una etapa más próspera, que España esté más fuerte, más sólida, más unida. Todo lo que vaya a hacer a partir de ahora
tiene que ver con que es un proyecto político en decadencia. Te traslado a Alejandro mi quiniela. Yo creo que el lunes, después de esa reunión con los lugartenientes en Perpiñán, por parte de Carles Puigdemont, van a anunciar a bombo y platillo: rompemos con el PSOE, rompemos con el PSOE, ya somos más duros que Silvia Orriols, ya somos más duros que Alianza Catalana. ¿Y en qué se traduce esto? Pues en que no van a respaldar una moción de censura, con lo cual rompes de boquilla, pero Pedro Sánchez se carcajea. ¿Que puede tener más dificultades para vender la burra? Bueno, pues puede ser, pero lo cierto es que Pedro Sánchez sigue agarrado al sillón de la Moncloa y, como tú decías, esperar que uno de los grandísimos traidores a España vaya a hacer un favor a España, pues es, vamos, poco menos que ilusorio. Y yo repito, he hablando con mucha gente, bueno, pero si esto pudiera servir para echar a Sánchez, no, quitároslo de la cabeza, no va a ocurrir en esos términos. Es decir, ¿qué significa la ruptura? Efectivamente, él dice que rompe. De hecho, ya hace bastantes meses que le aprueban muy pocas cosas en el Congreso. Totalmente. Claro, o sea, será lanzar ese mensaje porque consideran que la marca PSOE ahora mismo les hace daño, porque Orriols les está adelantando tanto en el discurso ferozmente antiespañol como en el discurso antiinmigración, y por lo tanto pues creen que tienen que lanzar ese mensaje. Pero a la hora de la verdad eso no se va a traducir en nada práctico ni en una moción de censura, eso creo yo. Vale, no te quiero meter, Alejandro, en más líos de los habituales, pero te hago una pregunta, porque hoy, esta tarde, pensando en esta historia, y digo, vamos a ver, yo doy por hecho que Carles Puigdemont está en un lío tremendo, su partido se le está desintegrando, porque le ha parecido Silvia Orriols, Alianza Catalana, que es más separatista que él y más racista que él, si es que era posible. Bueno, pues ha aparecido una persona que es más separatista aún, más nauseabundamente separatista y más nauseabundamente racista. Bueno, pues a todo hay quien supere. Tiene un problema y está intentando solucionar su problema particular. Pero ha habido un momento en el que digo, ¿no tendrá esto un componente de intento de trampa al PP? A ver si alguien del PP dice, venga, vamos con flores a María, vamos a enviar un emisario, a ver si habla, a ver si cae, y con lo traidor que es Puigdemont, evidentemente habrá un micrófono, habrá una camarga, habrá un florero, estará grabado y en un momento dado lo pasaremos para hacerle daño al PP. Yo hace mucho tiempo que digo que Puigdemont es un producto tóxico, altamente tóxico, es tóxico para España y es tóxico para cualquiera que se acerque a él. De hecho, todas las personas que se han ido acercando a él en los últimos años, pues muchos están fuera de la política o están arruinados desde todos los puntos de vista. Entonces, lo mismo que he trasladado hace unos minutos cuando me preguntabas, digo, que yo puedo entender que haya ansiedad y ganas de cambio y que esto se está haciendo muy largo, que pudiera ocurrir eso en el partido, podría ocurrir. En mi opinión, nosotros tenemos que seguir construyendo la alternativa. Y construir la alternativa no se hace a expensas o bailándole el agua a esta gente. Yo debo decir que las declaraciones que han realizado hoy en relación a esto los portavoces de mi partido a mí me han parecido impecables, dejando claro pues que tampoco vamos aquí a estar saltando siempre que el señor Puigdemont empieza a decir hacerme casito, ¿no? Porque hoy las reacciones a Alejandro han sido totalmente correctas. De hecho, les ha faltado decir vete a tomarle el pelo a tu tía, la del pueblo. Sí. Por eso, desde ese punto de vista yo creo que es lo que había que decir y yo, vamos, lo comparto plenamente. Te va a hacer una pregunta Fran Carrillo. Muy bien. Alejandro, buenas noches. Muy buenas, Fran, ¿qué tal? ¿Qué tal? Quería preguntar, bueno, Alejandro es uno de los políticos, de los oradores que con más inteligencia utiliza la retórica y el sentido del humor en política, ¿no? Hoy ha llegado a decir que no nos extrañe que la ruptura de Puigdemont y Sánchez dure 8 segundos también, ¿no? Como la República Catalana, lo cual demuestra en esa fina ironía la capacidad política de Alejandro. Yo creo que al final, en este requiebro histórico caprichoso, la reunión entre Sánchez y Puigdemont debería celebrarse en Hendaya, como la que tuvieron Hitler y Franco, ¿no? Porque son dos personas profundamente admiradas por estos personajes. Pero yo quería preguntar a Alejandro, que lleva mucho tiempo... se me ocurre otra sede, Soto del Real. Sí, no, pero esa es la parte judicial donde deben acabar ambos, pero antes el encuentro histórico debería hacerse en Hendaya. Pero quería preguntar a Alejandro, porque lleva mucho tiempo advirtiendo de que el resto de España vamos a empezar a sufrir lo que es el proceso, pero en el conjunto de la nación. Es decir, vamos a empezar a ver lo que en Cataluña lleva mucho tiempo sufriendo, ultimátums, consultas, rupturas sin que no se producen, etcétera. ¿De qué debemos estar avisados los españoles que va a venir próximamente en esa extensión o expansión
del proceso separatista y golpista que se inició en Cataluña, que tú bien sabes y bien conoces, pero que en España, por desgracia, muchos españoles no conocen. ¿Qué tenemos que estar avisando? Y sobre todo, ¿qué papel tiene que jugar la oposición para frenar ese proceso? Sí, como ya hemos hablado más de una vez, el proceso español consiste en que se traslada el proceso de Cataluña al conjunto de España, no para hacer independiente Cataluña a través de una declaración unilateral, sino para convertir España en un Estado plurinacional y confederal. Esa es la operación que tienen en marcha, que van desarrollando a veces de manera más acelerada, a veces tienen que parar, pero lo tienen claro y van a por ello, y de hecho consiste esencialmente en vaciar el Estado en Cataluña y en utilizar los mismos instrumentos que se utilizaron durante el proceso en Cataluña ahora en la política española. Si te fijas, ahora mismo el conflicto político no está en el Parlamento de Cataluña, está en el Congreso. Los gritos, las faltas de respeto, los espectáculos dantescos ya no están en el Parlamento, están en el Congreso. No. De hecho, también, y para mí ha sido un momento que quizá pasó desapercibido, pero para mí ya es la muestra definitiva de que el proceso está instalado en España, fue cuando, con la Vuelta Ciclista, Pedro Sánchez hizo de Quintorra. El apreteu famoso de Quintorra, que escandalizó a todo el mundo porque un presidente de la Generalitat llamaba públicamente a la desobediencia y al incumplimiento de la ley y al desorden. Nos lo encontramos con Pedro Sánchez, que lo que vino a decir aquel día es una idea política, la suya, está por encima de la ley, está por encima de la seguridad de los ciclistas y está por encima de lo que sea. Es ya la exaltación máxima de una manera de entender la política. Por tanto, ¿qué podemos esperar? Yo me espero cualquier cosa. Es decir, cuando Pedro Sánchez asume la retórica de Quintorra, de decirle a la gente que ocupe las calles, que incumpla la ley y que la ley solo sirve si a él le conviene, podemos esperar cualquier cosa. Alejandro, en línea precisamente Federico Jiménez Los Santos publicaba un artículo el pasado fin de semana en relación a esto, cuando decía que Pedro Sánchez prepara su 11M. Son cosas que comentó Federico, yo algunas las he dicho, otras las había imaginado, pero tal y como las plantea Federico, pues dan aún más miedo, porque están muy bien ordenadas las ideas. No sé si eso va a pasar pronto o no, pero que lo van a intentar, no tengo ninguna duda. Alejandro, en línea con lo que estás diciendo, de las declaraciones que ha hecho hoy Pilar Alegría, a mí ha habido una parte que me ha llamado la atención. Una, porque se le ha debido escapar una verdad, las vamos a escuchar ahora. Y dicen, en Junts saben que estamos cumpliendo los acuerdos alcanzados. Pero acto seguido ha dicho, y lo vamos a seguir haciendo. Vamos a escucharlo. Nosotros un máximo respeto a las decisiones en este caso, o a las asambleas o votaciones, lógicamente, que realice en este caso el partido político de Junts. Saben que estamos cumpliendo los acuerdos que hemos alcanzado con las distintas fuerzas políticas y desde luego es lo que vamos a seguir realizando lo que queda todavía de legislatura hasta el año 2027. Alejandro, por salvar las alianzas de cara a unas futuras elecciones y permanecer en el poder, ¿se puede atrever Pedro Sánchez? Lo digo por lo que acaba de decir Pilar Alegría. Dice, y lo vamos a seguir haciendo. Quedan muy poquitas cesiones ya que hacer y una de ellas es la consulta separatista, el referéndum separatista. ¿Se pueden atrever a algo parecido? Bueno, yo nunca, aunque puedo equivocarme, en mi opinión, el final de este proceso no es un referéndum de independencia. Es un referéndum en toda España para convertir España en un Estado plurinacional. Sí, por eso te decía algo parecido, sí, que lo hemos hablado ya más veces. España deja de ser una nación y pasa a ser la suma confederada de 5 naciones previas. Eso es la antesala que de aquí a 15 años puedan declarar independiente cuando les salga de las narices, ¿no? ¿Y eso podríamos verlo? Sí, yo creo que podemos verlo. Es más, yo no creo que el incumplimiento por parte de Sánchez sea el problema que tiene Puigdemont. Puigdemont tiene 2 problemas. El primero, recordar de vez en cuando que sigue allí. Yo lo digo, hacerme casito, porque estoy aquí. Y lo segundo, evidentemente, tiene un problema político y es la absorción de su electorado por parte de Sílvia Orriols, que, como decías tú antes muy bien, como ella no participó en los años del procés y no tuvo que echar el freno de mano, pues tiene como una cierta no tiene credibilidad revolucionaria. Y entonces se está llevando por delante y tiene ese miedo. Pero vamos a ver, más allá de lo que puedan decir el lunes y hacer aspavientos y todo lo que quieras, yo sigo pensando que comparten un proyecto político todos en los términos que definió Jaime Mayor Oreja, que es un Frente Popular 2.0 entre toda la izquierda española y todos los partidos nacionalistas. Esa operación, a mi modo de ver, sigue en marcha. Alejandro, que un placer.
El placer es mío, como siempre, compartir un ratito de tertulia con vosotros. Un abrazo fuerte. Sandra, léenos, por cierto, porque el gobierno alemán se está encargando de desmentir la última, perdón, pero es que es la palabra que me sale, la última patochada de la factoría Bolaños, porque esto de poner en boca, dice, no, el gobierno alemán ha ratificado que va a pelear para que haya catalán en las instituciones europeas. Sí, claro, y los elefantes vuelan. Cuéntanoslo. El gobierno alemán traslada al Partido Popular que no ha cambiado su posición contra el catalán en la Unión Europea pese al diálogo con Sánchez. Pablo, ¿dónde acaba esto a partir de ahora? Bueno, esto es una ópera bufa, es decir, y actos de representación política que son pues una especie de gaseosa, pero con poco gas. Es todo bastante previsible, porque parecía este mediodía que esa nota conjunta entre el gobierno español y el gobierno alemán era un golpe de efecto, una especie de jugada maestra de Pedro Sánchez que venía a aplacar el malestar creciente de Puigdemont. Pero claro, ocurre que pasan 3 horas y todo es muy diferente. Claro, ahí hay una capacidad propagandística por parte del gobierno y de manipulación que sobrepasa con creces la capacidad que tiene Junts de encaje. Es decir, la gente de Junts, en comparación con la gente del PSOE, son unos aficionados, es decir, en términos delictivos, propagandísticos y de todo tipo. Dejadme que os cuente una cosa, porque bueno, lo que dice el Partido Popular, fuentes de Génova, dicen que es que el papel no dice nada, que es lo que decíamos nosotros antes, ¿no? Por leer el textual de nuevo, nuestros dos gobiernos han acordado hoy abrir un diálogo con el objetivo de encontrar una respuesta a la solicitud española, es decir, ahí no se comprometía una respuesta, a nada. Claro. Ni siquiera una solución, ni siquiera una aceptación, no, una respuesta, que puede ser no, claro. Y lo que dicen desde Génova es cómo se va a negar un gobierno de la Unión Europea a dialogar con otros sobre cualquier asunto. Otra cosa es que luego haya una respuesta y que la respuesta sea la que quiere el gobierno español. Pero también deslizan otra cosa, y es: otro asunto es el precio que haya tenido que pagar Sánchez a cambio de que Berlín ceda a poner esto por escrito. Bueno, pero tampoco es que haya puesto por escrito nada novedoso, ¿no, Pablo? Si es que ya habló de eso de, mira, nos remitimos a la IA y cuando la IA decida que tenéis una solución más allá de que nosotros no pensamos haceros ni maldito caso, pues hijos, os apañáis y os traducís con vuestros propios pinganillos. Ya, pero en la política clásica un documento conjunto tiene un cierto peso. En el mundo digital no es nada, y en el mundo en el que estamos viviendo hoy en día no parece gran cosa, ¿no? Pero en la vieja política, el gobierno alemán, Pedro Sánchez, en un estado de cierta debilidad, de total debilidad internacional, ha conseguido que el gobierno alemán, pues en fin, le eche una especie de cable que no es realmente nada. Sí, que le permita marear un poco las portadas de los periódicos durante 3-4 horas. Hay que recordar que la verdad para este gobierno es irrelevante desde que tomó poder. Yo quiero hacer un recordatorio de cuántas veces María Jesús Montero decía en el Congreso y en el Senado que no bajaba el IVA porque Europa le obligaba a no bajarlo, y Europa le decía es mentira. ¿Cuántas veces dijo Bolaños que la amnistía en Europa estaba bien valorada y Europa decía es mentira, no hemos dicho eso nunca? Que no podía bajar el IVA de las mascarillas. Sí, ni de las mascarillas, ni de la electricidad, ni del gas, porque Europa no le dejaba. No le dejaba. Y Europa le dijo una y otra vez, oiga, usted es una mentirosa porque nosotros no hemos dicho lo contrario. Es más, hay países que lo están bajando y lo están adecuando a la realidad nacional. Que la Comisión de Venecia había respaldado la ley de amnistía. Es decir, todo, es mentira, pero porque saben, y lo hemos dicho antes entre bambalinas, saben que la mitad del país, en ese muro divisorio que construyó Sánchez, le va a comprar la mentira como si fuera verdad. De tal forma que la mentira se convierte en verdad para la mitad de la población. Entonces, la mitad de la población ahora mismo está aceptando que el catalán va a ser cooficial, como aceptó en su momento que si pagaba más de IVA es porque Europa lo imponía. Y así es como la autocracia sigue funcionando. Sandra, nos vas a dar un consejo de cómo conseguir con Z Plus y con Libertad Digital un ordenador gratis. A la vuelta de publicidad, vamos a ir a publicidad, y a la vuelta vamos a hablar. ¿Se acuerdan que entra Santos Cerdán en prisión en Soto del Real y acto seguido en 24 horas aparece Jacobo Teijelo? Bien, Jacobo Teijelo, que fue apadrinado inmediatamente como abogado de Santos Cerdán, era el abogado de la cloaca. Bueno, pues ahora sabemos que la fontanera también visitó a José Luis Ábalos. ¿Con qué mensaje? Anda, fíjate, con el mismo. Si estás callado, la cosa va a ir bien. Si estás callado y no aportas información y no
no colaboras con la justicia, no te preocupes que vamos a poder desmantelar el caso Koldo desde el punto de vista judicial. Les vamos a contar esto y les vamos a contar que efectivamente, ¿se acuerdan de aquellas declaraciones de José Luis Ábalos? Estoy solo. No tengo secretaria, miro alrededor mío, no hay chofer. Pues no hay chofer, pero viajes salían por todas partes. Un viaje de 9 personas a un hotelazo en República Dominicana. Por cierto, 8 días me parece que eran, 9 personas, 13.000 euros. ¿En serio? ¿Qué son los 8 días del Corte Inglés? Que nos diga dónde. ¿Quién ha rebajado esto? ¿Quién ha pagado el resto? Vamos con Z+. Venga, pues un consejo para aquellos que sean autónomos o que tengan una empresa con 0, 1 o 2 trabajadores. Pueden conseguir un ordenador nuevo y una web profesional por 0 euros, sin adelantar absolutamente nada. Si llevas más de 6 meses de actividad y estás al día con tus obligaciones con Hacienda y Seguridad Social, lo tienes. Entra en ordenadorlibertad.es o llama al 699 09 06 75. Repetimos, 699 09 06 75. Bueno, pues vamos con la corrupción. Qué raro, ¿verdad? Venga, la fontanera, es decir, Leire Díez prometió a Ábalos desmontar el caso Koldo a cambio de que no hablara con la justicia y se callara. Por cierto, luego les damos los detalles de ese viaje a República Dominicana, un hotelazo de agárrate y no te menees, 9 personas, hablamos de José Luis Ábalos, y le salió a un precio que yo, de verdad, si alguno de ustedes lo consiguen, les hago un monumento. Y básicamente, después de hacerles un monumento, pásenme el contacto para imitarlo. Te iba a decir, que nos lo pasen. Porque esto no hay quien se lo crea. Pero bueno, en unos momentos les damos todos los datos. Vamos a tomarnos el CalPlus, que si no... CalPlus necesario siempre. Sí, de Mundo Natural, un complemento rico en aminoácidos y con vitaminas B3 y B6 que contribuyen al buen funcionamiento del sistema nervioso. Ya sabes, CalPlus de Mundo Natural, y gánale en la batalla al estrés. Consulta a tu farmacéutico, dietista, en Parafarmacias del Corte Inglés y en parafarmaciamundonatural.es. Mundo Natural. Y Naya Pertusa, vamos con los miembros del Club Libertad Digital, gente maravillosa que siempre nos ayuda. Buenas noches, Carlos. Nos vamos hasta un valle privilegiado rodeado de montes verdes, un pueblo precioso de Álava de tan solo 1.300 habitantes cerca de los límites de Vizcaya y Guipúzcoa. No os quiero contar lo bonita que es mi tierra. Pues de allí, de Aramayona, es el socio que hoy cumple 62 años y al que quiero dedicar el programa. Se llama Rafael Pol Mendialdúa, un apellido muy propio, por cierto, que significa cordillera. Muchas felicidades, Rafael, y gracias por escuchar el radio y suscribirse al club allá por 2017, 8 años de ayuda constante a esta casa. Gracias. Y si algún montañero se pregunta qué es eso del club, nos puede llamar al 91 409 4002 o escribir a club@libertaddigital.com. Sandra, vamos a hacer un recordatorio adicional. Sí. Un recordatorio para todos nuestros oyentes y en particular pues para nuestros socios también del Club de Libertad Digital, porque esto es importante. El próximo martes 28 de octubre de 9 de la mañana a 12:30 del mediodía tienen una cita ineludible, el Foro Colaboración Público-Privada en el sector sanitario. Se va a celebrar en el Instituto de la Ingeniería de España, Madrid, y es un foro organizado por Libertad Digital en colaboración con Asisa, Cofares y SACIR. Bueno, y déjenme que les diga que mientras estamos haciendo el programa siguen saliendo noticias y hay una muy importante. Estados Unidos ha decidido desplegar en el Caribe su mayor portaaviones. El mayor portaaviones significa más portaaviones y más aviones. Lo digo por lo que puede representar con respecto y dentro del operativo para controlar el tema del narcotráfico en Venezuela. Y repito, el otro día se lo explicábamos, todo esto es después de que ya haya sido autorizado por parte de la CIA operaciones dentro de Venezuela. Y además hay que decir que esta noticia se produce después de que Donald Trump haya anunciado que ha hundido otra narcolancha en el Caribe, en este caso operada por el denominado Tren de Aragua, que es una organización terrorista de Venezuela. En el ataque han muerto 6 personas que en el Pentágono pues los califican como narcoterroristas y según el secretario de Guerra de Donald Trump pues confirman que efectivamente transportaban drogas. Bueno, pues déjenme que les demos detalles sobre esta información. La fontanera, Leire Díez, mientras en el Partido Socialista no dejan de decir que esta persona, Leire Díez, era una militante sin más, que no la conocía nadie. La última persona que ha dicho esta cosa, no sé si llamarle ni siquiera versión, ha sido el Masaid, una persona con rango de ministra de Seguridad Social, que no la conocía nadie. Miren, tiene fotografías desde Pedro Sánchez a Pachi López, pasando por no sé cuántos ministros, con todo el mundo, con todo el mundo. Operaba y
se reunía en Ferraz. Tenía contacto permanente con Santos Cerdán. Ella alardeaba de su contacto directo con Pedro Sánchez. Ofrecía maniobras con la Fiscalía. Ofrecía maniobras alterando procesos judiciales. Algunas de ellas sabemos ya que se han materializado. Por ejemplo, contra la juez Viedma. Contactaron con un exjuez, Sáenz de Tejada, y efectivamente Sáenz de Tejada intentó paralizar, colándose como acusación popular en el proceso, intentó paralizar la actuación judicial contra el hermano de Pedro Sánchez. Tenemos hasta algunos de los archivos que manejaban, con dosiers elaborados para cargarse profesionalmente al juez Peinado, al teniente coronel Balas, a la juez Viedma, pero según el gobierno ni la conocían, ¿eh? Y se reunía, repito, en la 5ª planta de Ferraz. Pues no sé, vayan ustedes a Ferraz, pídanlo para hacer un picnic, una comida familiar, porque por lo visto debe ser un sitio donde va toda la gente que no conoce a Pedro Sánchez. Debe ser una cosa maravillosa. Bien, pues resulta que la fontanera, ¿qué es lo que le prometió? Pues lo mismo que tiene toda la pinta que le han ofrecido a Santos Cerdán a través de otra persona de la cloaca. ¿Quién? Jacobo Teijelo, el abogado. ¿Por qué digo que tiene pinta de ser lo mismo? Pues porque Santos Cerdán está totalmente callado y no colabora con la justicia, y la fontanera, Leire Díez, lo que le prometió a Ábalos es parar el caso Koldo si él permanecía callado y no aportaba información a la justicia, Fran. Al final es que todo esto no va a dejar de ser lo que muchos nos temíamos, un auténtico circo político con ramificaciones mediáticas que va por un lado y la justicia, que tiene sus procesos y tiempos, irá por otro lado. Y mucho me temo que cuando llegue el momento de las condenas y sentencias, que las habrá, igual estamos hablando de la continuidad o no de un gobierno que es, como hemos dicho antes, el gobierno más antidemocrático y liberticida que ha tenido España en 40 años, ¿no? 45 años. Porque, claro, al final no dejan de salir personajes a los que el PSOE niega cualquier tipo de vinculación. Llegará un momento en el que digan, la señora esta que usted me habla, que dice que es militante, pero que seguramente sea una militante del Partido Popular, y la gente se lo creerá. Ábalos acabará siendo un tipo de la extrema derecha y Koldo un tipo de la CIA infiltrado. Koldo de Vox. Claro, entonces, pero ese relato, ese argumento, que parece que estamos aquí frivolizando sobre una cuestión de gravedad, pero es lo que el PSOE tratará de construir el día de mañana para que su apesebrada militancia y su sociología totalmente estabulada se lo compre. Y llegado ese momento, claro, las personas que seguimos confiando en la justicia y confiando en jueces que no se van a dejar doblegar y que siguen con ese espíritu indomable e insobornable, pues claro, tiene sus tiempos, pero es que hay unas elecciones en 2027 y, como tú has dicho antes, Carlos, que no va a haber moción de censura. Pero ¿dónde van a ir estos cuando dejen la poltrona y el escaño? ¿Quién le va a contratar? ¿De qué van a vivir? Van a alargar todo esto más. Que ese proyecto confederal que quiere Sánchez para España con Junts y con Puigdemont, que por cierto es algo que ya en la historia el PSOE y Junts, pues en su momento el nacionalismo catalán, ya hicieron, porque era el proyecto que tenía Indalecio Prieto y Negrín con Pans. Ese era el proyecto que PSOE y nacionalismo catalán crearon entre el 31 y el 36. Es decir, quieren replicar la historia. Por tanto, llegamos a un escenario de 2027 donde a lo mejor todavía no hay una condena, ni hay una sentencia en firme, pero ni siquiera la penta imputada a Begoña. Es que hay unas elecciones autonómicas antes, en Andalucía, en Castilla y León, ya veremos si en Extremadura también, a lo mejor incluso, sí. Claro. Entonces, cuando la gente llega a ese proceso electoral de convocatoria con las urnas sin una sentencia firme, ¿qué relato será el que se va a producir? Teniendo en cuenta que siguen sumando mayoría a día de hoy a nivel nacional Vox y Partido Popular, pero siguen sin entenderse como deberían. Pablo, ¿te gusta la República Dominicana? Pues no he estado nunca. ¿No has estado nunca? Pues tienes la ocasión perfecta. Contacta con José Luis Ábalos, que saca unos viajes baratos. A ver. Miren, Pablo, te voy a dar los detalles. Fueron 9 personas, porque por lo visto uno es solitario y no había que ir acompañado. Y ahí estaba pues José Luis Ábalos, estaba Carolina Perles, estaban los hijos, estaba Koldo García Izaguirre, que yo de verdad, esta afición, o sea, se marchan con la cartera, con los donuts y con Koldo García Izaguirre. No salían de casa sin Koldo García Izaguirre. ¿Estaba Jessica o Carlota o alguna Jessica no estaba. En esta ocasión no estaba, claro, estaba Carolina como para llevarse a... No puede llevarse a las dos a la vez. Vale. Pero Pablo, por supuestos 13.000 euros en 2021, que sí ha pasado el tiempo y ha habido inflación.
pero que estamos hablando de 9 visitas, 9 viajes, 9 reservas. Y te voy a decir lo que tenían incluido. Aparte del hotelazo del que ya hemos informado en Libertad Digital, el Iberostar Selection bávaro, que tenía desde un vivero de coral natural, por si querías recrearte en un ambiente sostenible, hasta un set Sensations, hasta masajes, hasta 12 restaurantes. Tenía un gimnasio de 3 plantas, no sé para qué lo querría. Yo creo que el gimnasio le basta con la entrada para darse media vuelta y salir corriendo. Pero bueno, aparte de todo eso, el viaje tenía los siguientes servicios incluidos. Facturación en mostrador con embarque preferente, por supuesto, no va a esperar José Luis Ábalos. Sala VIP en Aeropuerto de Madrid. Fast Track en Aeropuerto de Madrid. Recogida preferente de maletas a la llegada, no vaya a ser que tengan que doblar el lomo. Menú gourmet de carne, porque son muy carnívoros, sobre todo José Luis Ábalos. Set confort wifi a bordo, no vaya a ser que pierda la conexión, no sé, para ver algún... Bueno, lo voy a dejar ahí que me meto en un lío especial, que este señor ha de visitar páginas un tanto extrañas. Refrescos gratis durante el vuelo, pulsera Absolute, Holiday Planner en destino, dispositivo wifi en destino, White Sunset exclusiva New Blue con bebidas premium incluidas, el hotelazo, por supuesto. No tenían ni que facturar a la vuelta, ellos dejaban las maletas a la vuelta, las dejaban ahí en el mostrador, no sé, a lo mejor se las tiraban a la gente de servicio con la educación que tienen y se encargaban desde el propio hotel de facturar. Todo esto, 9 personas, 13.000 euros. ¿Qué, te apuntas? No, porque me parece... No, no me apunto porque yo no pinto nada ahí. Creo que desentonaría. Oye, esto a días de dejar el ministerio. Debía estar con una especie de agobio intelectual de decir, joder, que me quedo sin el sueldo. Vamos a gastarnos. Ya, pero todo eso es de una obscenidad sin que debería hacer caer, debería haber causado un estrago en el gobierno. Hombre, Boris Johnson, por ejemplo, dimitió por una cosa mucho menor, que era que los viernes por la tarde se tomaba unos tragos con el personal de su dependencia durante la época del COVID. Ese viaje es una obscenidad, pero tenemos que tener en cuenta que es un viaje familiar. Es decir, imagínate los viajes que tendría con sus amigas, exacto, a las que también llevaba viajes oficiales, ¿no? Ese no era oficial, pero bueno, en fin. Bueno, creo que nos está escuchando ya Teresa Gómez. Teresa, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estáis, Carlos? Muy bien. No te pregunto que si te apuntas al viaje, que lo mismo tú me dices que sí, y resulta que nosotros... No, yo te iba a decir que sí. Lo tenemos, sí, pues nosotros lo tenemos que pagar a precio real, no esa cosa. Oye, déjame que te pregunte por una noticia que publicabas, que uno, es noticia en sí misma, porque Santos Cerdán debe estar un poquito agobiado en prisión por mucho que decía él, que estaba encantado, que le hacían la ola, que era el tipo más popular en Soto del Real. Bueno, pues resulta que por lo visto está barajando trabajar de electricista al salir de la cárcel si le niegan la jubilación anticipada. La cuestión es no llegar a trabajar, o sea, ¿está tramitando una jubilación anticipada también este hombre? La está tramitando y es su primera opción. Su primera opción es jubilarse de manera anticipada, pero tienes que tener en cuenta que tiene 56 años. Por lo tanto, es muy difícil que le den la jubilación anticipada. También hay que tener en cuenta, Carlos, que él ha trabajado de los 35 años que ha trabajado, 25 ha trabajado en el Partido Socialista. Cuando se afilió al partido, en 1999 se afilió al Partido Socialista y ya a partir de ahí empezó su carrera política y comenzó a trabajar dentro del Partido Socialista y como político, y los últimos 25 años fue como político. Por tanto, su carrera de electricista ya queda demasiado atrás y demasiado anticuada. Sí, yo creo que él ha debido confundir lo de electricista con los enchufes y se ha creído que claro, esto de hacer enchufes por todas partes en política equivale a ser electricista, sí. Claro, y que a lo mejor quiere montar una empresa con la fontanera, con Ley de IES, la fontanería y la electricidad, pues tener un complejo. Oye, les saldría una empresa maravillosa, reparaciones cloaca. Sí, totalmente. Entonces, te ponemos un enchufe y te hacemos un espionaje. Totalmente. Como sabe que, Carlos, el 30 de diciembre él estipula que va a salir de prisión porque él ahora mismo está en prisión provisional por destrucción de pruebas y, como bien sabemos, lo máximo son 6 meses. Él estipula que el 30 de diciembre pues ya estará fuera de prisión, volverá a Milagros, que es donde está ahora mismo su hija y su mujer. En un principio va a pedir la jubilación anticipada. La jubilación anticipada, pues obviamente se la van a negar porque no cumple los requisitos mínimos, que por lo menos tener un mínimo de edad, por mucho que haya cotizado estos 35 años. Entonces, si no, baraja volver, pero él dice
como jefe de mantenimiento. O sea, no sé realmente con quién se le va a contratar como jefe de mantenimiento. O sea, va de electricista, pero para ordenar a otros que sean electricistas. Vale, me ha quedado claro porque eso es lo que él piensa. Me había asustado, digo, lo mismo le da una hernia, tenerse que poner a trabajar a estas alturas, que no sé si lo ha hecho alguna vez. Pues prácticamente no, porque ten en cuenta que él empezó a trabajar a finales de los 80 como electricista y en 1990 ya se afilió al Partido Socialista y no volvió a trabajar nunca más, salvo como político, que ya sabemos cómo ha trabajado. Teresa, un abrazo fuerte. Un beso enorme. Pues me había quedado yo preocupado porque digo, a ver si el Chispas Cerdán se va a poner a trabajar, le va a dar ahí una descarga y nos vamos a quedar sin testigo, que total, para lo que está aportando, pero bueno, a la justicia, que es nada. Pero no va a trabajar de electricista, pero sección enchufes. O sea, no, está claro. Sección es la que controla, pero o sea, qué pena que hayamos llegado al momento en el que hacemos sorna de esto. Esto lo coge el Partido Socialista y las terminales mediáticas socialistas con un gobierno del PP. Y hace mucho tiempo que esto se habría acabado, pero muchísimo tiempo. Y sin embargo aquí cada día nos sale una noticia distinta donde, pues eso, hacemos, porque al final habrá que reírse de algo, ¿no? De quién es la fontanera, el electricista, el del enchufe, el señor que se va con 9 personas a Dominicana por 13.000 euros, que yo, y lo digo aquí en directo, voy a llamar a la misma compañía que me diga, oiga, quiero la misma oferta que el señor Ábalos. O sea, una cuestión por decencia, ¿no? Porque ya no solamente le pagamos los viajes extraoficiales con señoritas de compañía, sino que también los familiares, hombre, eso se los podría pagar él de su propio bolsillo, ¿no? Aunque sea por decencia. Yo quiero que el resto de los españoles tengamos los mismos privilegios que los socialistas. No pido más. Yo quiero que el resto de los españoles tengamos las mismas, ventajas que tiene ser un socialista, aunque no tengamos el carné, simplemente. Oye, dejadme que pasemos a otro tema que no tiene nada que ver con cuestiones jocosas. En este programa dijimos desde el primer momento, cuando saltó la noticia del fallo en el control de las mamografías y en la comunicación a las personas afectadas, a las mujeres afectadas por cáncer de mama, dijimos desde el primer momento que evidentemente tenía que haber una responsabilidad política, que esa responsabilidad política era de la consejera y la consejera tenía que dimitir. Bien, dimitió en Andalucía. La bola ha ido creciendo porque evidentemente el Partido Socialista, y eso tiene sentido, olió a posibilidad de hacerle daño al Partido Popular y empezó a generar movimientos sociales, manifestaciones, lo que hace siempre. Pero claro, por el camino, resulta que al investigar esta información, ya les hemos ido dando determinadas aportaciones informativas en este programa, resulta que esto no había sido un caso exclusivo a Andalucía. Claro, momento en el que observamos que en el Ministerio se han olvidado de todo el resto de casos y que Mónica García se viene arriba y Mónica García se olvida pues de infinidad de casos. Y yo he citado antes algunos. En Castilla-La Mancha, 3.000 mamografías no realizadas en la zona de Talavera. En la Comunidad Valenciana, 167.000 mamografías no realizadas en época durante el mandato del socialista Chimo Puig. En Asturias, 4.000 mamografías paradas entre noviembre del 19 y noviembre de 2020. El Partido Socialista, por cierto, ha decidido que la que era gerente en aquel momento del sistema asturiano de salud la elevaba y la ha elevado en 2023 a consejera como premio. En Melilla, el gobierno de Sánchez dejó a Melilla todo 2024 sin realizar cribados de cáncer de colon y nos encontramos con que esta persona, Mónica García, ha decidido convocar un acto, ha exigido que fueran allí todas las comunidades del Partido Popular, le han pegado plantón evidentemente, y les pedía los datos para seguir haciendo exactamente lo mismo. Pasar olímpicamente, dar información de verdad, seguir sesgando, Pablo, toda esta información y utilizarlo políticamente. Claro, es que esa es la principal anomalía la principal anomalía es lo primero, el fallo en los cribados, ¿no? Pero a partir de ahí utilizarlo políticamente es la especialidad del Partido Socialista. Lo vimos ahora hace un año con la gota fría en Valencia y lo vamos a ver con cualquier error que cometa el Partido Popular. Lo decía antes Fran, explicaba que cualquier cosa que pasa en el Partido Popular se magnifica de una manera extraordinaria y cualquier cosa que pasa en el Partido Socialista pues acaba siendo fruto de un chascarrillo y no pasa de ahí. Pero bueno, en este caso yo creo que la experiencia, la capacidad de algunos gobiernos del Partido Popular en materia de sanidad supera con creces lo que haya podido aportar a ese género de la política la ministra Mónica García. Pero bueno,
bueno, demuestra la catadura de la izquierda. En el caso de Mónica García estamos hablando de una persona de Sumar, pero el Partido Socialista en eso, en fin, es indistinguible del Partido Popular, del partido de Sumar, de la plataforma de Sumar. Lo que pasa que es un tema pues muy sensible, evidentemente, es la salud. La salud tiene que ver, en fin, con todo lo que somos. Y es, por ejemplo, como cuando el Partido Popular encontró el filón de cómo maltrata a las mujeres el Partido Socialista, cómo las prostituye, cómo se vale de ellas, cómo encima pretende pasar por feminista, mientras las falla en asuntos tan graves como el de las pulseras. Es decir, bueno, pues es un asunto similar. Lo que ocurre es que, desde el punto de vista del análisis político, es decir, el Partido Popular lo tiene mucho peor que el Partido Socialista por esa capacidad propagandística, en fin, en la que los socialistas le dan 100.000 vueltas a los populares. Vamos a escuchar a Mónica García, porque cargaba en tromba y decía: no pueden hacer esto, no me pueden boicotear. Hombre, claro que pueden. Básicamente porque usted, señora Mónica García, no estaba llamando a los consejeros del PP para ayudarles. Estaba llamándoles para cogerles la información, filtrarla y utilizarla políticamente. Y que yo sepa, esa no es la función de una ministra de Sanidad. Vamos a escucharla. Los consejeros del Partido Popular han sido incapaces de quitarse la gorra del Partido Popular para entrar a una reunión de trabajo, a trabajar con la gorra de gestores y de consejeros. Hoy los consejeros del Partido Popular, a quienes han boicoteado, es a su propia ciudadanía. Lo lamentamos profundamente. Y señora Mónica García, cuando usted se niega a informar de lo que está pasando en Ceuta, donde resulta que el responsable de las mamografías, al que ha puesto usted, porque en Ceuta y Melilla la responsable es usted, es el Ministerio de Sanidad, es un técnico de FP, de formación profesional, ¿qué? ¿Ahí qué gorra se ha puesto? La de pasar olímpicamente de la protección de la gente. Y cuando se niega a informar de lo que está pasando en Castilla-La Mancha, con 3.000 mamografías no realizadas, o en Asturias, 4.000 mamografías, o lo que pasó en la Comunidad Valenciana, 167.000 mamografías, ¿usted qué gorra se pone? ¿Se la cala hasta la línea de los ojos para no ver nada? Es el uso que hacen de las mujeres siempre el Partido Socialista y la izquierda en general, un uso torticero y un uso lamentable. Yo le diría a la ministra Mema, médica y madre, Mónica García, que escuche el vídeo que hoy ha subido Marina Álvarez. Marina Álvarez fue exconsejera socialista de Salud de Andalucía entre el año 2017 y 2019. Actualmente es jefa de radiodiagnóstico del Hospital Reina Sofía de Córdoba. Pues Marina Álvarez, exconsejera de Salud en el gobierno socialista de Susana Díaz, ha dicho que es imposible que se borren cribados de cáncer de mama. Imposible. Y que lo que está diciendo la izquierda en Andalucía es mentira. Repito, una exconsejera del PSOE... Aclara esto, porque ha habido jaleo, porque le han acusado a la consejería de haber manipulado los informes. Bien, porque has dicho que mostrado una fotografía con una supuesta indicación de que había cáncer, bien, pues, y una posterior borrada. Lo primero que hizo el gobierno de Andalucía y el Partido Popular, que yo creo que reaccionó bien, fue cesar a la consejera. Han puesto para informar de todo lo que está sucediendo a radiólogos, a expertos de la materia, a médicos, no a políticos, a médicos. Bien, pues hoy ha salido y lo ha grabado en un vídeo que se puede consultar en redes, la exconsejera de Salud del gobierno socialista de Susana Díaz, Marina Álvarez, que repito, actualmente es jefa de radiodiagnóstico del Hospital Reina Sofía de Córdoba, y ha dicho, ante lo que la izquierda dice, digo la izquierda, Podemos, es decir, comunistas, socialistas y tal, que es imposible manipular los datos y que es imposible borrar esos datos. Por tanto, toda esa operación política de manipulación de la información, de la manipulación de la verdad, de manipulación de las mujeres y de los sentimientos de las víctimas, a la izquierda le tiene que pasar factura, porque ¿sabes lo que ha hecho la izquierda en Andalucía? Ha repartido panfletos por toda Andalucía diciendo que el PP mata a las mujeres. Eso es lamentable, eso es abyecto, eso es condenable y eso le debería pasar factura. Y os digo una cosa, a muchas políticas que en Andalucía están utilizando eso y achacando al PP y al gobierno de Andalucía lo que está haciendo, van a acabar en juicio. ¿Sabéis lo más triste? Que la reunión bajo la cual se había parapetado Mónica García era una reunión que sí tenía sentido. Era una reunión en la que se tenía que negociar los fondos para la consolidación de la red europea de centros integrales de cáncer. Sí. Ha quedado paralizada. La reunión era para alcanzar un acuerdo para la distribución territorial de los fondos para el desarrollo del sistema de vigilancia del cáncer. Y bajo esos dos argumentos que eran totalmente necesarios negociarlos, ella les ha pedido, ha dicho, si venís es para darme la información. Me tenéis que dar toda la información vuestra, que ya la manipularé yo.
Resultado, los consejeros del Partido Popular han dicho perdón. O sea, ¿te crees que nos vamos a meter en la madriguera? Ni de broma. Bueno, pues el resultado ha sido que no se han podido negociar ni los fondos de la consolidación de los centros, ni el acuerdo para la distribución de los fondos para el sistema de vigilancia del cáncer. Porque no les importa, como no les importaba a los enfermos de la ley ELA, como no les importa a los de la dependencia, es todo política. Bueno, Adrián González, coméntanos, Mundo Natural, ¿qué tenemos para este fin de semana? ¿Qué tal, Carlos? Para este fin de semana y para siempre. Colacel Platinum es ahora mismo el suplemento más interesante porque tiene dos acciones fundamentales. Una, estimula que nuestro cuerpo retome el ritmo adecuado en la producción de elastina y colágeno, dos proteínas fundamentales para luchar contra el envejecimiento, y además, por otro lado, la acción de detener esas proteínas que son como tijeras que van cortando y rompiendo relleno en nuestro cuerpo. Esas dos características hacen de Colacel Platinum un producto totalmente diferente a lo que se comercializa habitualmente. Antioxidantes, estimulantes de las células madres, el zinc y el selenio, todo eso contribuye a la reactivación de los procesos de rejuvenecimiento de nuestro cuerpo. Todo eso es Colacel Platinum. Un vial al día, es bebible y se toma media mañana para que aprovechar la absorción, ya que el estómago, si está vacío, le sacamos mejor rendimiento. Recuerda, Colacel Platinum de Mundo Natural. Adrián, un abrazo muy fuerte. Muchas gracias. Y que pases muy buen fin de semana. Bueno, nos vamos a ir a publicidad. Volvemos y vamos a hablar con Pedro Corral, historiador, aparte de político, historiador, que nos va a contar qué es lo que está pasando con la Real Casa de Correos. Ya han visto que la quieren convertir en poco menos que santuario guerra civilista. Bueno, Ayuso ha dicho sí. Esperen que me siento aquí a verles a ustedes llegar. Bien, les vamos a contar lo que había ahí. Porque se le ha olvidado al Partido Socialista que es que fue nada más y nada menos que el Centro de Coordinación de Checas de Asesinato y Tortura, anda, de los republicanos. La noche de Cuesta, con Carlos Cuesta.